Buenas tardes. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar un balance de materia para una mezcla. Recordemos primero que cuando vamos a hablar de fracciones másicas, tenemos dos subíndices. El primero corresponde al componente y después de la coma encontramos la corriente. Vamos a trabajar sobre un ejemplo que tiene tres corrientes de entrada, D, B y C, y una sola corriente de salida K. Cada una de estas corrientes está constituida por unos componentes. Para este ejemplo, los componentes los vamos a denominar P, G y A. Y las corrientes, como decía anteriormente, D, B, C y K. La clave del balance de materia es que usted sepa diferenciar entre componentes y corrientes. Corrientes son estas entradas y salidas y componentes son aquellos constituyentes de cada una de las corrientes. Bueno, para iniciar, entonces, sabiendo que tenemos tres componentes, vamos a escribir para cada corriente las fracciones másicas. Iniciamos con la corriente D. Esa corriente va a tener una fracción másica del componente P en ella, otra fracción másica del componente G en ella y otra fracción másica del componente A en ella. De igual forma podemos hacer para la corriente B. Tiene fracción másica de P, G y A. Y la corriente C también tiene sus propias fracciones másicas de los componentes P, G y A. La salida también va a tener estas fracciones másicas para ella. Va a ser la fracción de P, de G y de A en K. Sabiendo ya y habiendo anotado estas expresiones, estamos en capacidad de escribir el balance de materia general. El balance general es muy sencillo porque solo tiene en cuenta las corrientes. Entonces el balance me dice que la suma de todas las entradas, es decir, D más B más C, es igual a la suma de todas las salidas. Pero en este caso solo tenemos una salida, entonces a la derecha solo tengo K. Ahora vamos a expresar los balances para cada uno de los componentes. Recuerden, tenemos tres componentes, P, G y A. Cuando hacemos el balance general para un componente, lo que queremos saber es qué cantidad de ese componente está entrando con cada corriente y está saliendo con cada corriente. Entonces vamos a iniciar con el balance para el componente P. Primero debemos saber cuánto de P entra con la corriente D. Para ello multiplicamos la corriente D por su fracción másica de P. Este primer factor me está indicando cuánto componente P está entrando con D. Pero además hay un componente P que también está entrando con la corriente B. Entonces debo sumar esta expresión, la corriente B por su fracción másica de P. Y también en la corriente C entra P. Entonces debo tener este tercer factor que me indica que una cantidad de componente P también está entrando con C. De tal forma que esta suma de estos tres factores me dice en total, entre las tres corrientes, cuánto componente P está entrando. Y a la salida también debe salir P, porque P no pudo desaparecer. Así que en la corriente K sale P, el componente P. En alguna proporción, no lo sabemos aún. Para saber cuánto componente P sale, multiplico la corriente de salida K por su fracción másica de P. Si se fijan en esta ecuación, que es el balance específico para el componente P, todas las fracciones másicas están referidas a P. Lo que cambia es la corriente en donde las evalúo. De igual forma, puedo hacer el balance para el componente G. Entonces, planteo el primer factor que me dice cuánto componente G entra con D, luego cuánto componente G está entrando en la corriente B, luego cuánto componente G está entrando con C y finalmente cuánto componente G sale con K. Entonces son las mismas corrientes de entrada y salida, pero cada una multiplicada por su fracción de G, porque estoy analizando el componente G. Por último voy a hacer el balance para A. Queda análogo.
solo que las fracciones que estoy analizando son las de A en cada una de las corrientes. Estos son los balances específicos y general para este ejemplo. Son 4 ecuaciones y a simple vista parece que tuvieran muchas incógnitas, pero vamos a aplicarlo a un ejemplo para que ustedes vean que no es tan grave solucionarlo. Imaginen este ejemplo. Deseamos preparar 1.200 kilogramos de una mezcla, es decir, una salida K que pese 1.200 kilogramos, y que esa mezcla, esa salida, esté constituida por 40% de proteína, 27% de agua y 33% de carbohidrato. Entonces tengo una corriente de salida que pesa 1.200 y que está constituida por 3 componentes. Aquí ya puedo ver los componentes, son proteína, agua y carbohidrato. Para ello voy a mezclar 3 corrientes de entrada. Entonces mis corrientes van a ser D, B y C. Y cada una de esas corrientes está compuesta por un porcentaje de los componentes. Por ejemplo, la corriente D está compuesta por 65% de proteína y 35% de agua. Si se fijan, ella no tiene carbohidrato. La corriente B lleva 22% de agua y 78% de carbohidrato. No tiene proteína. Y la corriente C tiene 42% de proteína, 20% de agua y 38% de carbohidrato. Estas nos van a dar las bases, estos valores para las fracciones másicas, como lo veremos a continuación. Lo primero que voy a hacer es traer esas ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior, que nos sirven bastante, y voy a empezar a reemplazar en cada una de estas ecuaciones lo que conozco. Empecemos por el balance general. En el balance general no conozco a nadie, solamente a K. K equivale a 1.200 kilogramos. Fíjense que los datos que están en rojo, todos están asociados a la salida. Y los datos azules están asociados a las corrientes de entrada para que podamos diferenciarlos. Entonces, de esta ecuación general, solo conozco el valor de K. Lo reemplazo. Y esa ecuación me queda así. D más B más C es igual a 1.200 kilogramos. Ahora, tomemos el balance para el componente P y reemplacemos lo que conocemos. D, B y C siguen siendo unas incógnitas. K sé que vale 1.200 y voy a reemplazar cada una de las fracciones porque a todas las conozco. Veamos. La primera fracción corresponde a la fracción del componente P o proteína en la corriente D. Entonces voy al enunciado y busco la corriente D y me están diciendo que esa corriente está compuesta por 65% de proteína. Quiere decir que esta fracción de proteína en D equivale a 0,65. Recuerden que cuando paso de porcentaje a fracción, lo que hago es dividir entre 100. Entonces, un porcentaje de 65 equivale a una fracción de 0,65. Sigamos, la fracción másica de P en la corriente B, entonces voy a ver la corriente B porque está compuesta y me dice que tiene agua y carbohidratos, pero no me dice que tiene proteína. Entonces yo puedo asumir que la fracción de P de proteína en B es 0. Y la corriente C tiene una fracción de proteína en C, me voy al enunciado que es de 42%, es decir, 0,42. De esta forma obtengo esta ecuación reemplazando las fracciones másicas. Y a la derecha tengo K, que vale 1.200, por la fracción de proteína en K. ¿De dónde tomo esa fracción? Del enunciado en la parte roja me dicen que esa mezcla de 1.200 está constituida por 40% de proteína. Es decir, que la fracción de proteína en K es equivalente a 0,4. Por eso lo pongo acá. Vamos con el siguiente balance, el componente G. Se hace de la misma forma. D, B y C siguen siendo incógnitas. Ahora voy a analizar la fracción de G. G voy a asociarlo al carbohidrato. La fracción de carbohidrato en D.
Si voy a analizar el enunciado, me dicen que D está compuesta por proteína y agua, pero no tiene carbohidrato. Por eso la fracción de carbohidrato en D es 0. Continuamos con la fracción de carbohidrato en B. B está compuesta por 78% de carbohidratos, es decir, que esta fracción es equivalente a 0,78. Y por último, la fracción de carbohidrato en C. C está compuesta por 38% de carbohidrato, así que esta fracción va a ser 0,38. Esto es igual a K, que vale 1200, por la fracción de carbohidrato en K. ¿Cuál es esa fracción? Me voy a los datos en rojo y me están diciendo que el 33% de carbohidrato corresponde a K. Así que la fracción de carbohidrato de K es 0,33. De la misma forma voy a analizar el componente A, que es agua. La fracción de A en la corriente D, según mi enunciado, es de 35%, es decir, 0,35. La fracción de agua en la corriente B es 22%, o sea, 0,22. Y la fracción de de agua en la corriente C es 20% según mi enunciado, o sea, 0,20. A la derecha tengo K, que vale 1200, y la fracción de agua en K. De acuerdo a mis datos en rojo, la fracción de agua en K debe ser 27%. K es la salida, recuerde. Por eso pongo 0,27. Ahora tienen más sentido estas ecuaciones, ya tienen como una luz al final del túnel para resolverse, porque si las analizo, todos son números que puedo manejar menos D, B y C. Tengo 4 ecuaciones y solo 3 incógnitas. Así que puedo perfectamente desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla este sistema? Porque mi idea final es encontrar los valores de D, B y C. Hay dos formas de desarrollarlo. El primer método es el método manual, que es el que usted aprendió en su álgebra cuando vio sistema de ecuaciones lineales. Yo expliqué ese método en la primera conferencia y podría hacer otro video. Para no extender este video mucho, podría hacer otro con ese método que es mucho más largo. Y está el método online. A mí, como docente, me interesa que usted sepa plantear muy bien las ecuaciones de balance, porque ya hay herramientas en línea que las resuelven. No podemos quedarnos solo hablando de resolución de ecuaciones porque no avanzaríamos en el análisis del balance. Así que les voy a enseñar una herramienta en línea que nos permite alimentar estas 4 ecuaciones para resolver el sistema. Esa herramienta, hay varias, pero les presento una que les voy a compartir, se llama MatrixCal. Espero las puedan ver. En esta herramienta voy a inicializarla porque ya la tenía cargada. La interfaz no es muy bonita, pero es bastante útil. Aquí aparecen unas cajitas, entonces él les muestra 4 ecuaciones por defecto. Usted puede añadir o disminuir el número de ecuaciones. Permítanme un momento, yo amplío esto para que lo puedan ver mejor. Entonces, la herramienta habla de las incógnitas X1, X2, X3, X4. Pero nosotros no tenemos esas incógnitas. Para nosotros nuestras incógnitas son D, B y C. Vamos a hacer de cuenta que D es X1, B es X2 y C es X3. Entonces alimentemos, solo necesitamos alimentar 3 ecuaciones. Les propongo alimentar los 3 balances específicos. Si D es X1, el número que la acompaña es 0,65 en la primera ecuación. Entonces, acá, para acompañar a X1, vamos a poner 0,65. Y seguimos con esa ecuación. B va a ser X2 y lo acompaña un 0. Entonces, acá en el espacio de X2 pongo 0. Luego, el último coeficiente de X3, que es nuestro C, va a ser 0,42.
aquí voy a poner 0.42. Él va a generar un espacio para una cuarta incógnita, pero no lo vamos a usar porque no tenemos una cuarta incógnita. Y acá al lado derecho del igual se pone el resultado. En este caso el resultado es 1200 por 0.40. No lo puedo poner así, lo tengo que resolver en calculadora. Entonces 1200 por 0.40 es igual a 480. Ese es el valor que voy a poner acá. Y de la misma forma alimento la siguiente ecuación, solo los coeficientes, 0, 0,78, 0,38. Entonces aquí en la segunda ecuación pongo 0, 0,78, 0,38. Y el resultado de esa ecuación, que según mis cálculos, esa ecuación tiene un resultado que es igual a 1200 por 0.33. Voy a la calculadora y eso me da que es igual a 396. Y la última ecuación, para finalizar, los coeficientes son 0,35, 0,22, 0,20. Voy al tercer espacio y pongo 0,35, 0,22, 0,20. Y el resultado de esa tercera ecuación, según mis cálculos, es 1200 por 0.27. Eso es igual a 324. Así que aquí pongo 324. Ya tengo cargadas mis 3 ecuaciones. Esta última la pone por defecto, pero usted no tiene que usar. Luego de que las tengo cargadas, entonces voy a usar, acá él me da diferentes métodos de análisis. Yo recomiendo la última, que es solución por el método de Gauss-Jordan. Hago clic y él me muestra todo el desarrollo que en este momento no me interesa. Voy al final y al final él me dice la respuesta es la siguiente. Encontré que X1 equivale a este fraccionario, X2 este y X3 este. X1, si ustedes recuerdan, nosotros los habíamos nombrado. X1 es nuestro D, X2 es nuestro B y X3 es nuestro C. Entonces, él nos da la respuesta en fraccionarios y en la misma calculadora lo desarrollamos. Hacemos la división de 87.000 dividido 169 y eso me da 514.8. Quiere decir que X1 es igual a 514.8, o sea, D es igual a 514.8. Y hago lo mismo con el segundo resultado que equivale a mi segunda corriente V y el tercer resultado que equivale a C. ¿Cómo compruebo que esto esté bien? La suma de los valores D más B más C que estoy encontrando debe ser igual a 1200 para que se cumpla el balance general. Espero que esta herramienta les ayude bastante. Si tienen dificultades, me contactan, por favor. Espero que con este video puedan desarrollar con calma y con mayor agilidad su ejercicio número 1. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.